A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 28 de septiembre de 2018. Como siempre, estamos saludándolos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio, Marilia García y Jessica Zelgrad. En la dirección técnica están César Arteaga y Luis Enrique Delgado. Les saluda como siempre Argenis Barreto. Les recuerdo también que nos pueden escuchar en el estado Carabobo a través de Radio Puerto Cabello 1290 AM. También nos pueden ver en la cuenta de RCR en Twitter, @RCR750, a través del Periscope, en vivo y en diferido. Otra opción es rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo en el canal de YouTube, donde los invito a que se suscriban y también le den un me gusta a nuestros programas. Allí también nos pueden ver en vivo en cualquier parte de Venezuela y del mundo, y también tenemos un banco de videos donde usted puede disfrutar de nuestra programación en cualquier momento del día que lo desee. Vamos así a iniciar nuestra ronda informativa del día de hoy. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó por primera vez en su historia una resolución sobre nuestro país en la que pide al gobierno del presidente Maduro que abra sus puertas a la asistencia humanitaria para solucionar la escasez de comida y de medicinas, el aumento de la malnutrición, especialmente entre los niños, y el brote de epidemias que habían sido previamente erradicadas en Sudamérica. Escuchemos las declaraciones del embajador de Perú ante este organismo, Claudio de la Puente, quien fue el encargado de leer el texto. El propósito del proyecto de resolución es darle una voz a los millones de venezolanos que padecen las consecuencias de dicha crisis humanitaria sin precedentes en la región, urgiendo una vez más al gobierno venezolano a aceptar los generosos ofrecimientos de asistencia humanitaria y pidiéndole a la oficina de la Alta Comisionada informar sobre la situación de los derechos humanos en ese hermano país, con miras a hacer las recomendaciones más apropiadas para afrontar desde una perspectiva de cooperación una situación en extremo delicada. La iniciativa es respetuosa de la soberanía de Venezuela y del derecho a la libre determinación de su pueblo. No nos anima, pues, ningún ánimo injerencista. Por su parte, Héctor Faúndez, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Internacional, destacó las implicaciones que tiene para el gobierno de Venezuela esta resolución que tomó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pidiendo que se permita la asistencia humanitaria en el país. Es muy fuerte por la sola circunstancia de que se adopte una decisión de esta naturaleza en un órgano como el Consejo de Derechos Humanos, que tiene poca fortaleza, que tiene muy poca fuerza, ¿no? Entre otras cosas porque está conformado por los mismos estados. Esto es, que los estados sean los que se ocupen de vigilar, de supervisar el cumplimiento de las obligaciones que los mismos estados asumen en materia de derechos humanos. Es como pedirle a los perros que cuiden las longanizas. No es fácil, no es sencillo que los estados adopten decisiones de esta naturaleza. En segundo lugar, un consejo que está conformado por muchísimos estados que son grandes violadores de derechos humanos, comenzando por la propia Venezuela. Y eso hace, además, que los estados no quieran pisarse la manguera, no quieran estorbarse unos a otros, de manera que en general son bastante cautelosos, bastante prudentes en cuanto a denunciar violaciones de derechos humanos de nuestro país. Lo que pasa es que cuando se trata de violaciones que son tan graves, que son tan burdas, que son generalizadas y sistemáticas, como es el caso de Venezuela, simplemente no pueden ocultarle la cabeza como el avestruz y no pueden negar lo que está pasando. Sin embargo, a las 8:10 de la mañana de este viernes, Héctor Faúndez, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Internacional, destacó que no existen mecanismos que puedan obligar al gobierno de Venezuela a dar respuesta positiva a esta solicitud. La decisión adoptada recientemente por el Consejo de Derechos Humanos, del cual Venezuela forma parte,
es una decisión que se adopta en el marco de las competencias que tiene la Organización de Naciones Unidas, que es un tratado, y los tratados, de acuerdo con un principio básico, esencial en derecho internacional, tiene que cumplirse de buena fe por parte de los estados. Esa es la regla de oro en derecho internacional. De tal manera que Venezuela, en cuanto parte de la Carta de Naciones Unidas, en cuanto miembro de la Organización de Naciones Unidas y en cuanto miembro del Consejo de Derechos Humanos, que es el que adoptó esta decisión, tiene la obligación de cumplirla de buena fe. Es decir, no hay un ejército a disposición de Naciones Unidas, no hay un grupo de alguaciles de Naciones Unidas que puedan hacer cumplir esta resolución de otra manera, mediante la fuerza. Entonces, la fortaleza del derecho internacional radica precisamente en el compromiso asumido por los estados de cumplir de buena fe los compromisos que ellos han contraído. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos impulsan una resolución que condena la situación de deterioro en Venezuela. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían la información. Con el propósito de aprobar una resolución condenando la crisis humanitaria en Venezuela y las acciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro, legisladores de ambos partidos se reunieron en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La legisladora Ileana Ros-Lehtinen afirma que hay que continuar con los esfuerzos para presionar al gobierno de Nicolás Maduro. Estamos presentando un proyecto de ley basado en Helms-Burton, que ya lo está presentando Rubio y Menéndez, unos tremendos senadores, para decir que Venezuela merece estas sanciones fuertes también. Legisladores de la Cámara de Representantes apoyaron las labores que ha llevado a cabo el Ejecutivo para sancionar el gobierno de Venezuela y rechazaron por completo las palabras del presidente Nicolás Maduro en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El republicano Scott Perry dijo que el gobierno de Maduro es un ejemplo del fracaso que las personas en Venezuela están sufriendo y que su testimonio ante la ONU fue ridículo, absurdo y falso como de costumbre. Eso es lo que hacen los dictadores y los totalitarios, mienten, y eso es lo que él está haciendo. El demócrata de más alto rango de la comisión, Eliot Engel, enfatiza que Estados Unidos debería intentar tener una mejor relación con Venezuela. El gobierno venezolano, en mi opinión, no está haciendo lo correcto en cuanto a su propio pueblo, y la gente de Venezuela está frustrada, enojada, asustada, y ¿quién puede culparlos? Todos los miembros presentes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes apoyaron la resolución y se anticipa que los legisladores, autores de la propuesta, la sometan a votación. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Entre tanto, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, indicó este jueves que es necesario actuar de manera inmediata para atender la crisis humanitaria de Venezuela. Almagro publicó en su cuenta de Twitter: el histórico paso que 6 países dieron ayer es solo el primero. No podemos ser cómplices de la dictadura de Venezuela. Debemos actuar ya. Ya estamos llegando tarde. Y continúa el secretario general comentando que los países de la región deben actuar antes de que, según sus palabras, tengan que contar los muertos. Dijo textualmente también en su cuenta: ya no podemos permitirnos ser cómplices de los crímenes del régimen de Nicolás Maduro. Debemos actuar antes de contar los muertos. Cuando no actuamos lo suficientemente rápido, nos vemos obligados a enfrentarnos a una máquina estatal de matar, sentenció. 9:09. Tenemos más informaciones. La presidenta de Concecomercio, María Carolina Uzcategui, expresó su rechazo al discurso que ofreció el presidente Nicolás Maduro ante la ONU, donde el primer mandatario afirmó que las medidas económicas que está aplicando en el país están generando bienestar en los venezolanos. Y al contrario, cada vez estamos en una situación más precaria. Esta situación que se ha vivido con tantas detenciones, con esta nueva policía comercial, como la llamo yo, que se ha convertido en sondé, con la cual lo que hacen es perseguir, acosar, someter al escarnio público. Imagínate el caso de esto, los ya liberados gerentes, trabajadores de los supermercados caraqueños, que no solamente sufrieron todo lo que significa haber estado presos y toda la situación compleja y difícil, sino que ahora su expediente no está limpio. O sea, ahora tienen prohibición de salida del país, ahora en cualquier momento que soliciten una revisión de sus antecedentes,
ahí está registrado de que ellos estuvieron en esa situación. Entonces, de verdad que es algo que no comprende por qué el gobierno se ha empeñado y se ha ensañado de esa manera tan dura hacia el sector productivo en general. A las 7:10 de la mañana de este jueves, la presidenta de Concecomercio, María Carolina Uzcategui, destacó cómo el sector industrial está prácticamente destruido por estas cerradas políticas económicas. Hoy tenemos el riesgo de que no haya cartón en Venezuela para nada, o sea, olvídense de cajas para medicina, para lo que sea, para trasladar los productos de un lugar a otro. No lo puede, pues, estamos a riesgo de que no lo haya porque el gobierno insiste en una intervención absurda a la empresa Smurfit Kappa, que hoy en día está evaluando seriamente la posibilidad de cerrar definitivamente operaciones en el país y dejarnos, como quien dice, la deriva en ese sentido. Son tantas las cosas que están pasando para destruir el aparato productivo nacional, para terminar de acabar con la iniciativa privada, que de verdad o sea, hay gente que dice que esto es parte de un plan. Yo siempre he dudado que pueda haber un plan de destrucción tan intenso, pero a veces definitivamente entran dudas. 9:12. Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, SENDA, destacó los efectos negativos que generó en el sector empresarial el aumento del salario mínimo a 1.800 bolívares fuertes que ordenó el gobierno. Un aumento de esa magnitud y además hecho de manera, digamos, arbitraria, sin tomar en cuenta a los agentes económicos, que en definitiva los que pagan y los que cobran, bueno, tenían que producir los efectos que ya sabemos, pues empresas que no pudieron continuar trabajando, empresas que ni siquiera pudieron abrir y empresas que estarán, digamos, haciendo un esfuerzo por lo menos para llegar a finales de año, ¿no? Un esfuerzo enorme que han hecho muchas empresas para mantener a los trabajadores, en el supuesto de que efectivamente, como decía el señor Nicolás Maduro, este aumento recuperara el poder adquisitivo del salario, que para el mes de agosto el salario mínimo tenía un poder adquisitivo de 0,3%. Hay que recordar que el salario mínimo en agosto era de 3 millones de bolívares, equivalente por cierto a 0,50 centavos de dólar mensual. El aumento fue, el que hizo Nicolás Maduro, lo llevó a $1 diario, es decir, estamos también allí en lo que, de acuerdo con el Banco Mundial y los organismos internacionales, se considera una situación de pobreza para quien puede obtener $1 diario. Esa es la medida de la pobreza. Bueno, el señor Maduro llevó este salario de 0,50 centavos de dólar mensual a $1 diario. Oscar Mesa destacó que este nuevo salario no recuperó el poder adquisitivo de los venezolanos y se diluye prácticamente en una hora cuando lo utilizamos para adquirir los bienes básicos. En una hora, en una compra más o menos rápida que tú puedes realizar en un mercado municipal. Nosotros realizamos, por supuesto, nuestras encuestas básicamente en el oeste de la ciudad, Mercado San Martín, Quinta Crespo. Y tú en una hora puedes perfectamente gastar esos 1.800 bolívares en unos 7 productos. Te pongo nada más que un par de ejemplos. 1 kilo de chuleta de cochino, y digo chuleta de cochino porque no consigues carne tampoco, porque eso desapareció, o por lo menos es bien escasa, a partir del momento en el que el gobierno impone sus precios. Bueno, ese producto no lo consigues con facilidad. Y ese kilo de chuleta de cochino te puede costar, o por lo menos estaba costando para el fin de semana pasado, unos 550 bolívares. Si tú eso le sumas 1 kilo de queso amarillo, te puede estar costando también más o menos el equivalente a esa cantidad, unos 550, y ahí llevas más de 1.100 bolívares. En 2 productos nada más que tú puedas comprar. Bueno, agrégale los otros que tú puedas, además lo que compras más o menos normalmente para un día, pan y todo lo demás, y prácticamente tú en una hora consumes 1.800 bolívares, que es el salario mínimo. Un mes después de las medidas económicas que se supone... Entre tanto, el economista Richard Bucci enfatizó esta mañana a través de RCR que estas nuevas medidas económicas que aplicó el gobierno solo sirvieron para repotenciar la hiperinflación en el país. Un mes después de las medidas económicas que se supone están orientadas a atacar el déficit fiscal, a una nueva política
monetaria con el fin de aliviar los problemas de inflación. Se habló del aumento del impuesto, del aumento de la gasolina y por supuesto la medida del salario mínimo. Lo que nos encontramos es con un país que a poco menos de un mes después posiblemente tenga precios que sean el triple de lo que existía en el momento de las medidas. Esto significa que lo que compraba ese salario mínimo aumentado el 1 de septiembre, pues un mes después ha perdido casi 2/3 de su valor de compra, del poder de compra que tiene. Y de continuar estos resultados, es decir, que nosotros proyectamos lo que significa la continuación del problema de inflación en Venezuela durante los próximos meses, y aún suponiendo que la inflación sea mucho más baja que la de agosto, que según la Asamblea Nacional fue 224%, un valor que posiblemente en septiembre sea similar. Si nosotros suponemos que la inflación de los próximos meses es la mitad de eso, digamos 120%, entonces a final de año lo que compraban los 1.800 bolívares soberanos el 1 de septiembre va a ser equivalente a 100 bolívares soberanos. El economista Richard Bucci lamentó que en este difícil escenario que se está viviendo en el país esté acompañado de una drástica caída de la producción petrolera. Eso lamentablemente es una pérdida enorme de riqueza. Si la producción petrolera se hubiese mantenido, por supuesto que nuestras posibilidades de ingreso serían radicalmente diferentes a las que son ahora. Y eso más que una decisión es sencillamente la incapacidad de mantener la producción andando en los últimos años. Ahora, eso ha sido a costa de un país que está cerca de ser la mitad en términos del valor de sus actividades económicas de lo que era hace tan solo 4 o 5 años. Y eso, por supuesto, se refleja en el empobrecimiento de toda la población del país. Si un país no está generando riqueza, si un país no está generando producción, si no hay fuentes de valor, no hay manera de que haya buenos empleos, de que haya buenas remuneraciones y de que la gente pueda tener los recursos que necesita para vivir. Olivia Lozano, diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar y miembro de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, aseguró que la arremetida del gobierno registrada en los últimos días contra los periodistas que cuestionan lo que está pasando en el país es una política de Estado que tiene como objetivo silenciarlos. Para evitar que los ciudadanos tengan manifestaciones de expresión de libertad de expresión y que los medios comuniquen e informen sobre las situaciones que están pasando en el país. No solamente Sebastiana, no solamente Isnardo y Nelson Bocaranda, sino que en los últimos 2 meses y en los últimos 6 meses hemos tenido una arremetida violenta contra la libertad de expresión. 216 agresiones en los últimos 6 meses que representan más del 70% de lo que fue la arremetida del año pasado. Y hoy vemos cómo entonces tenemos 8 medios impresos en los últimos 2 meses, 8 medios impresos que salieron de circulación porque la Corporación Maneiro no les entregó insumos, los acosa y los persigue, pero además de eso, por la situación económica también que no les permite seguir en esta situación en la calle. La diputada Olivia Lozano, dirigente de Voluntad Popular, enfatizó que a pesar de todas estas presiones, el gobierno no podrá tapar lo que está pasando en el país. Pensionados y jubilados, cientos de miles en las colas que amanecieron en las puertas de los bancos para que les puedan pagar. También hay una protesta en La Guaira, cerrada la carretera La Guaira por protestas de servicios. Todos los días el venezolano protesta y es imposible que callen la verdad, porque entre más callan los medios, más habla la gente en la calle y no van a parar las protestas porque ya el pueblo está desesperado de tanta situación. 9:19. A esta hora tenemos que ir a publicidad, pero no se vaya porque tenemos más al regreso. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. El cáncer de cuello uterino es evidentemente una patología maligna que se desarrolla a nivel del cuello del útero. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La hiperactividad se traduce en excesiva actividad motora, que son estos niños que están en continuo movimiento, corren, saltan, muchas veces cuesta que puedan respetar los límites. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR. El compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Comenzamos este viaje noticioso en Estados Unidos, donde el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes considera que la única forma de avanzar en la crisis nicaragüense es a través de observadores internacionales, a los que el gobierno del presidente Daniel Ortega debería permitir la entrada. La Voz de América nos amplía la información. Desde el inicio de la crisis en abril, buena parte de la comunidad internacional ha denunciado violaciones de derechos humanos en Nicaragua. La Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas son dos de los foros internacionales donde decenas de países han expuesto su preocupación. Estados Unidos ha sido una de las voces más críticas. Daniel Ortega y Nicolás Maduro están hechos con el mismo patrón. Ambos son dictadores que viven con miedo a su propia gente. En Washington, el Congreso evalúa el estado de la nación. Tienen que permitir a expertos independientes e internacionales de derechos humanos viajar a Nicaragua para supervisar la situación. Este jueves, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, que preside el congresista James McGovern, escuchó los testimonios de expertos que han estado en el terreno. Estos mostraron la reticencia del gobierno del presidente Daniel Ortega a hacer lo que el legislador considera imprescindible para superar la crisis. Desde principios de julio, la Comisión Interamericana ha solicitado sin éxito al Estado información para recabar datos de las víctimas y acceder a centros de detención para observar la situación de privación de libertad. Además, el gobierno nicaragüense expulsó a una misión de la ONU después de que publicara un crítico informe. Sin organismos independientes en Nicaragua, la capacidad para contrastar los datos de la administración es bien reducida. El gobierno puede negar todo lo que quiera. Eso es lo que hacen muchos gobiernos represores. Niegan que haya algo mal. Pero nosotros recibimos demasiados testimonios para creer que la situación está bien. La situación está muy mal. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Continuamos en Estados Unidos, donde al término de la comparecencia ante el Senado del candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, y la mujer que lo acusa de haber tratado de violarla, el presidente Donald Trump renovó su apoyo al magistrado, quien podría ser confirmado como miembro de la Corte Suprema en los próximos días. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional con los detalles. Con la voz quebrada por la emoción, Christine Blasey Ford testimonió ante la Comisión del Senado denunciando no solo la agresión sexual sufrida en 1982, sino también las amenazas recibidas. Mi familia y yo hemos sido blanco de un acoso constante y de amenazas de muerte, de calificativos odiosos, violentos e inimaginables. La comisión, compuesta de 11 republicanos y 10 demócratas, debe pronunciarse hoy, aunque diversos senadores han expresado su indecisión ante el caso. Los demócratas, por su parte, han lamentado repetidamente que el FBI no haya podido investigar las acusaciones de Blasey Ford. Sectores de la prensa estiman prematuro organizar una votación
que juzgan precipitada sin haber efectuado esfuerzos suplementarios para establecer la verdad, precipitación que podría empañar la imagen de la Corte Suprema. Cuestionada sobre la posibilidad de equivocarse sobre la identidad de su agresor, la universitaria aseguró que se trataba de Brett Kavanaugh al 100%. En otras informaciones tenemos que las autoridades de Estados Unidos y Brasil multaron al gigante petrolero brasileño Petrobras por más de $853 millones por pagar sobornos a políticos de ese país y a partidos políticos. Más información en el siguiente reporte. El Departamento de Justicia de Estados Unidos concluye hoy que altos ejecutivos y miembros del directorio Petrobras facilitaron el pago de cientos de millones de dólares en sobornos y trucaron las cuentas para ocultar esas coimas a inversores y reguladores, explicó el fiscal adjunto de Nueva York, donde también se cotizaban las acciones del gigante petrolero. Si bien también mintieron a la entidad estadounidense que regula y supervisa el mercado, la denominada SEC, el pago de la multa permite hoy evitar que se presenten cargos y una demanda penal contra Petrobras, que ha aceptado seguir cooperando con las investigaciones. En cambio, en el futuro sigue abierta la posibilidad de que ex empleados de la entidad sean procesados por separado, y ello en base a la facultad de la justicia de Estados Unidos y de más de 40 países de criminalizar el pago de sobornos en el extranjero para pactar contratos y conquistar mercados, por defraudar a los inversores y promover a la vez la corrupción y la inestabilidad política. Un terremoto de magnitud 7.5 sacudió hoy la isla de Celebes, situada en el norte de Indonesia, después de que unas horas antes otro seísmo de 6.1 provocase la muerte de una persona, 10 heridos y el derrumbe de varios edificios en la misma zona. Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados. Así estamos llegando al final por el día de hoy. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.